Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos aquí nuevamente en un concepto más, un concepto limpio, un concepto de bendición para cada uno de ustedes, así como también para nosotros. En este espacio llamado Con Propósito. El propósito es bendecir tu vida, tu familia y la nuestra también. En esta ocasión vamos a compartir el tema de la salvación. Hay varios puntos de que hablar de la salvación, pero al final es una sola, porque todos queremos ir al cielo. Estamos aquí en esta ocasión con mi hermano Francisco Robito y vamos a hablar del tema de la salvación, hermano Francisco. Dios le bendiga a todos. Ya me conocen por aquí, ya soy un invitado un poquito frecuente, sí. Por su misericordia de Dios estamos aquí. Bueno, empezamos un tema que me gusta. Este tema me encanta. Es un tema de provecho. Sí. Un tema va a ser de mucha bendición. Cuando hablamos de salvación, ahí no hay por dónde salirse. Eso es un tema céntrico, es un tema que solamente nos dirige a un punto, que es al cielo. Amén. Pero también tenemos que decir que todas las creencias que existen, todas creen que van al cielo en su mayoría. Claro. Todas creen que van al cielo. Todas le prometen una salvación de una u otra forma. De una u otra forma, sí. Le prometen una salvación. Claro. Pero la misma palabra nos dice, arrepentidos y convertidos para que puedan ser borrados nuestros pecados y venga desde los cielos tiempos de refrigerio. O sea, que el único paso para obtener este punto, el primer paso es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Ya de ahí no nos podemos perder. El primer paso para acercarnos a Dios y poder obtener ese premio es el arrepentimiento según la palabra en el libro de los Hechos. Entonces, dejar la manera de vivir también, dice. No podemos vivir igual ya. No hay forma. No, porque hay personas que inmediatamente, no, yo me arrepentí, pero sigue lo mismo. Usted se tiene que estar arrepintiendo todos los días. No, incluso hay personas que dicen que no tienen de qué arrepentirse. Uh-huh. Hay personas que tú le predicas y dicen, no, yo no tengo de qué arrepentirme. Todo ser humano tiene de qué arrepentirse. No ha hecho, aunque sea mentira. Todo. Usted quizá no ha matado, no ha robado, pero aunque sea hablado mentira, ya con eso es tiene que que la palabra dice que nosotros, aún con el pensamiento, pecamos. Si nosotros no hemos expresado palabra, pero la mente es un mundo muy amplio, y no me diga usted a mí de que usted no ha tenido un pensamiento oscuro. Claro. Todos hemos tenido pensamiento oscuro. Claro. O sea, todo ser humano, aunque no lo ha hecho físicamente o lo ha confesado con su boca, un pecado visible, en su mente se ha salido de control. Sí. Y en esta ocasión vamos a hablar de ese tema. ¿Usted cree, hermano Francisco, que exista un salvo siempre salvo? Empezamos un poco fuerte, y es que no, bíblicamente no. No se puede. Ok. Entonces, ¿por dónde tú podrías empezarme a hablar de la salvación? ¿Qué es la salvación? O de cómo perderla, más bien. Porque si estás salvo siempre salvo, porque no te puedes perder. Estamos hablando de salvo siempre salvo. Bien, vamos a definir primero qué es la salvación. La salvación no es nada más y nada menos que el premio que usted, Dios le da, usted lo recibe, por cuanto ya usted dejó la manera pasada de vivir, ¿me entiende? Ya usted se arrepintió, ya usted está siguiendo a Cristo, ya usted vive para Dios, ya usted no vive ¿para qué? Para la carne, ¿me entiende? Eso es la salvación de la manera más fácil de entender, resumida. Ya. Entonces, si en un momento determinado nosotros flaqueamos, ¿qué tú crees que pueda pasar con nuestra salvación? Flaqueamos. Hay varios textos bíblicos que nos ayudan a poder, ¿sabes? A no perder la cordura, porque hay gente que dice, bueno, ya yo hice esto, ya yo tengo que, no, mentira. Dice la Biblia que 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Pero hay que especificar también. Tiene que levantarse. Exactamente. No significa, fuera de contexto, que lo sacan ese verso, porque lo he escuchado, por eso lo voy a decir aquí,
No, ya yo puedo pecar, pero yo me arrepiento. Total, 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. No es de esa caída que está hablando. No. Es de una caída, ¿me entiende? Una caída que realmente usted refleja un arrepentimiento. Esa es la caída que la Biblia habla. No, porque una caída voluntaria no es una caída. No es una caída. ¿Entiendes? Eso es un pecado premeditado. Dice la palabra. Premeditado. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia lo dice claro. La Biblia lo dice claro. Eso es un pecado premeditado. No es, por ejemplo, el pecado de David. Uh-huh. David, por no irse a la guerra, se quedó en su casa. Y pudo ver desde su palacio a la mujer de Uría. La mujer de Uría. Entonces, si él hubiese estado en la guerra, no se presenta ese problema. Claro. Si nosotros estamos verdaderamente en lo que deberíamos de estar, si nosotros nos enfocamos en Dios y no nos enfocamos en lo que el hermano dijo, que el hermano hoy fue mal vestido, que a la hermana le faltaba un pincho, que el hermano fulano debe algo en el colmado y se está hablando de eso, y no nos enfocamos en eso y nos enfocamos en Dios, no vamos a tener problemas ni rebalones. Pero David se quedó en el palacio habiendo guerra. Y si David eso representa ya un descuido. Si David es un guerrero, usted tiene una asignación. Entonces, usted debe de cumplir con debe cumplir con ella, porque de lo contrario va a haber una brecha para usted hacer algo. Y la brecha estaba ahí. Y estaba ahí. La brecha estaba ahí y como él era el jefe, claro, la pudo ejecutar con toda la fuerza. Sabe, Nino, que antes de continuar, el tema de la salvación, ¿sabe? Salvo siempre salvo. Para que las personas no vayan a pensar que no van a tener un perdón de Dios. La Biblia lo dice claro. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. No. Si usted realmente se arrepiente de corazón, Dios lo sabe. Usted puede engañarme a mí, engañar a su pastor, a quien sea, pero a Dios usted no lo va a engañar. ¿Me entiendes? No hay forma. No, Dios sabe si realmente tú te arrepientes por lo que tú hiciste. Por tanto, tú sientes. Mira, por experiencia propia, te puedo decir que eso es bíblico. Yo he sentido el favor de Dios luego de pecar, porque Dios sabe que realmente no está justificado el pecado, pero sí el arrepentimiento. Claro. Él sí sabe lo mal que yo me estoy sintiendo y cómo no quisiera, más allá de perderme, sino de decir, wow, Dios, te fallé. ¿Me entiendes? ¿Dónde ponemos el que cae, se levanta, cae y se levanta? Mira, realmente, ahí habla del justo. Ya por esa palabra tú te riges. ¿Qué es el justo delante de Dios? La Biblia habla del justo en varios pasajes bíblicos. Dice que Dios no escucha al pecador, oye al justo, dice, y inclina su oído al clamor de ellos, del justo. El justo es el que vive 100% para agradar a Dios. El justo es que cada mañana está con Dios, día está con Dios, noche está con Dios, en todo momento lleva a Dios presente. Ese es el justo delante de Dios. Sí, pero por ejemplo, el que cae, se levanta, a eso voy. Cae y se levanta. Ahí está hablando de quién, del justo. Sí. Una persona justa delante de Dios. ¿Qué podemos decir de esa persona? Ahí está David, tú mismo lo estabas diciendo ahora mismo. Bíblicamente él tenía un corazón conforme a quién? Conforme al de Dios. Ya ahí estamos hablando de alguien justo. O sea, que podemos decir que el hermanito que hoy está bien, mañana está mal, después lo vemos en una discoteca y vuelve para la iglesia. Se va a tener que revisar. Sí, porque no es que tú estás absento de poder pecar. Tú dices, no, ya yo soy inmortal al pecado. No. Más bien la Biblia te dice, mira el que esté firme, que no caiga. Que no caiga. Pero eso no quiere decir que tampoco vaya a caer. Eso no significa que no te pueda caer tampoco, pero te da una advertencia. Sí. Te da una advertencia. Ponte, mira, te voy a poner de ejemplo yo. Tengo tanto tiempo que no consumo droga. Imagínate que yo me dé un pasecito tranquilamente. ¿Qué tú crees que pueda pasar con tanto tiempo sin caer en ese pecado? Vamos a hablar de un pecado en específico. Un descontrol. Ya sea la fornicación, puede ser ese otro pecado. Imagínate que sea cual sea el pecado. Tú lo tenías tiempo, ya tú lo habías vencido. Exacto. Pero dice la Biblia que pasa a ser esclavo de aquel que lo venció. Ya luego ese pecado te vence, ya tú eres esclavo de ese pecado. Nuevamente, al instante. Instantáneamente. Porque tú le abriste la puerta de nuevo. Exacto. Entonces ya para tú lograr vencer ese pecado, ya ahí tú tienes que pelear. Sí, claro. Eso, ¿por qué? Porque ya el deseo que estaba durmiendo se despertó nuevamente. ¿Entiendes? Claro, porque si ya tú te retiraste.
Y luego recae. Si te apartaste de eso, tú tienes que tratar, como dice la Biblia, De no caer. de no volver a caer. No puede, exacto. Pero esta persona, mira, yo lo veo de la siguiente manera. Aquellos que tienen dificultad para permanecer, eso no quiere decir que no son cristianos. O que sean de perdición. No quiere decir ni que se van a perder ni que no son cristianos. Lo que quiere decir es que son humanos. Porque cuando tú no tienes la fuerza ni para permanecer de pie, pero tampoco quiere permanecer en el suelo, es una lucha. Claro. Sabemos de que existen las personas que lo hacen adrede. Sin embargo, dicen, no, es que esa es mi debilidad. Y se agarran de eso, pero para ejecutar el pecado que ellos tienen como favorito. Ellos dicen que esa es su debilidad. Claro. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de entregarle todas nuestras cargas al Señor y llevarla a sus pies. Esa persona que tú mencionaste ahí, bíblicamente dice que amaron más la tiniebla que a la luz. Amaron más la tiniebla. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de yo saber que soy débil con X o Y pecado, yo no puedo, ¿me entiendes?, caer en ese pecado premeditadamente, lo habíamos mencionado. No, ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ya tú estás en tu mente diciendo, wow, yo voy a caer. El error, lo dije en un episodio anterior, que cometemos en esos momentos es no orar. En esos momentos, yo te aseguro. Estamos de cuidado. En esos momentos, si usted se le arrodilla al Señor y en verdad usted tiene un corazón conforme a Dios, dice la Biblia que sobre todo guarda tu corazón porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada. Tu corazón. ¿Por qué? Porque tu corazón ni tú mismo lo conoces. Dice la Biblia que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Sí. Dios lo conoce. Ya Dios sabe qué realmente tiene mi corazón. Entonces, si yo no le entrego mi corazón a Dios, voy a seguir cayendo en los deseos de mi corazón. ¿Me entiendes? Sí, claro que sí. Porque es que ya yo estoy entrenado, o sea, estoy entregado a una pasión de mi corazón. No estoy poniendo a Dios encima de mi, ¿me entiendes?, de los deseos de mi corazón. Mira, a ello quiero que metamos, lo hemos mencionado en 2 ocasiones, pero no lo hemos desglosado. Lo que es el salvo siempre salvo. Hay una corriente. Yo le tengo una a los salvos siempre salvos. Lo voy a decir ahora mismo, ese verso. Sí. Hay una corriente. Adelante. Sí. Hay una corriente de un salvo siempre salvo. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con eso porque varias citas en la Biblia me dicen de que el que persevere hasta el fin, que no caiga, ¿me entiendes? Claro, que me lo está advirtiendo por algo. No me lo está diciendo porque sí. Sin embargo, si nosotros nos vamos directamente a Google, vamos a encontrar de que la misma página donde se encuentran todas las respuestas, lo que nos va a decir es que es una falsa doctrina que no es bíblica. Es una doctrina inventada por el hombre. Por el hombre, claro. ¿Por qué? Porque si tú me estás diciendo a mí que el hecho de yo comprar un título de ingeniero me hace ingeniero, aunque yo no lo haya estudiado, está bien. Más sin embargo, yo no soy ingeniero. No, ahora, y se está echando a perder entonces el sacrificio. ¿Dónde está el sacrificio que tú estás haciendo? ¿Dónde está la guerra que tú estás teniendo contra tu propio deseo? ¿A dónde se va todo eso? El que duró 10 años estudiando y yo que simplemente vine y con todos mis recursos compré todos los títulos y compré todas las cosas y ya di que soy un graduado. Y aquel que tuvo todo el sacrificio, que pasó su vida estudiando y tiene todos sus méritos, no, lo que pasa es que esa persona como que no se ve que está preparada. Mira. No existe tal salvo siempre salvo. Es que no, porque mira, aquí en 1 Corintios 15, ¿verdad? Del 1, o sea, partiendo del 1, me dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Claro. Ya ahí te lo dice claro. Si retengo, si estoy firme, soy salvo. Si no, creí en vano. Ya ahí se fue. ¿A dónde está el salvo siempre salvo? Se fue a pique. Claro que se sí. fue.
ahí mismo. Si no permanecemos en la fe y en la palabra. Si usted no se santifica, usted no va a poder permanecer. No, que no hay forma. Mira, el mismo Pablo decía que el espíritu y la carne se oponen entre sí para que no se haga la voluntad de Dios. Claro. ¿Dónde usted está? ¿En la carne o en el espíritu? Tenemos que identificarnos en esa parte. ¿Entiende? Ven acá, yo soy débil a tal cosa. Wow, yo la sigo haciendo, usted está en la carne. Si usted le dedica más tiempo al espíritu, más tiempo al ayuno, más tiempo a la oración, más tiempo al silicio, yo te aseguro que la carne va a menguar. Claro. Entonces inmediatamente el espíritu se va a levantar. Por eso es que esa lucha es diaria. Es diaria. Porque en el momento que tú te descuidas, que tú te sientes fuerte, que tú te sientes que tú no vas a caer en ningún pecado, ahí es donde viene la debilidad. ¿Me entiendes? Sí. Porque es que usted, mi hermano Jesús, que era el Hijo de Dios, santificado desde su nacimiento hasta su muerte, no hubo una sola, no hay nada de que Jesús pecó, no existió nunca eso. Entonces él tuvo que ayunar, él tuvo que orar diariamente. O sea, él nos dejó bastante claro que esa es la clave. Entonces, ¿cómo yo espero obtener una victoria encima de mi carne cuando yo ni siquiera le dedico el tiempo necesario a Dios? Cuando yo ni siquiera me santifico lo suficiente, cuando yo no me aparto. Dice la Biblia que Jesús se apartaba, él a un monte se iba solo, él mismo con Dios. Él está hablando de la intimidad. Él siendo Dios en la tierra prácticamente, tenía que hacer su intimidad con Dios. Mira, ¿Me entiendes? A mí me ha afectado bastante la controversia que está sufriendo hoy en día el evangelio por simples errores de concepto. Nino, usted sabe que esos no son errores. ¿Usted sabe cuáles son esos? Son errores de concepto. Son los apóstatas. Es que aquí no puede haber error. No. La misma palabra me enseña, pero que el problema es que los apóstatas se han encargado de tergiversarme esta palabra que está aquí. ¿Entiendes? Sí, porque es que ellos te quieren con la misma palabra doctrinar y decirte que ciertas cosas están bien cuando no lo están. Exacto, porque es que la palabra siempre va a ser una. Todo el tiempo. Dios dice la verdad que Dios es siempre en todos los siglos, no cambia. La palabra siempre va a ser una y la persona, a veces por beneficio, claro, lamentablemente debemos de decir que una persona de una manera u otra se están lucrando de lo que es el movimiento de la fe. No podemos tapar el sol con un dedo. Y entonces venimos aquí a implementar doctrinas de hombre. Claro. Lacerando el cuerpo de Cristo. Claro. Alejando a aquellos que quieren vivir para Dios. Porque instantáneamente tú ves a alguien haciendo y deshaciendo en lo que es el reino de Dios. Hay personas que la mente no le da para permanecer de pie. Que dicen, ven acá, pero si esto nosotros que tenemos el conocimiento, ¿qué va a hacer de aquello que no tiene? El que no tiene simplemente se cae. Te voy a dar un verso bíblico ahora mismo. Pero a veces nosotros no pensamos en los débiles. A veces simplemente analizamos lo que nosotros queremos y cómo nos queremos proyectar. Claro. Mira, el que no tiene suficiente capacidad mira, ese tipo de personas, en Tito, ¿verdad? 1:13-16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominable y rebelde, reprobado en cuanto a toda buena obra. Y ese tipo de personas, la Biblia te lo dice, y ese tipo de personas están registradas. Son personas que ellos lo que van a seguir, sus deseos, ¿me entiendes? Lo que ellos sientan, no a Dios. ¿Me entiendes? El que siga a Dios no te va a decir a ti que haga una cosa por otra. ¿Me entiendes? Te va a hablar en cuanto al espíritu. Te va a hablar de su palabra. Claro que sí. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día. La apostasía. Ya se está viendo, ¿me entiendes? Le estamos haciendo mucho daño al evangelio. Le estamos haciendo mucho daño. Y las personas que quieren acercarse a Dios ven esta ola de cosas raras dentro del evangelio. Ven personas implementando doctrinas de hombres. Ven aquello que... Mira, los otros días veo yo una persona en una red social que él dice que él te puede dar una cobertura de parte de él, aún tú no estés cerca de él. Ok. Que entonces, él dice que esa cobertura
Lo mismo que pase dentro de su congregación, esas fueron sus palabras textuales, va a pasar en tu vida donde quiera que tú estés, si tú estás bajo la cobertura de él. Okay. O sea, si No, él te apunta. Y ya tú estás ahí, como hacían los católicos antes en aquellos tiempos, que te apuntaban. Francisco Robito. Y ya di que está bien. Una aportación. Tú puedes hacer lo que tú quieras y no, ya. Porque el problema es la aportación. No, claro. Eso Entonces, es lo mismo que tú esas personas lo que hacen es que le cierran la puerta a los que quieren Entonces entrar. aquí es donde entra segunda de Timoteo capítulo 3 en adelante, dice así la palabra de Dios, dice: esto también debes saber, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a su padre, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin dominio propio, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, buscándolo de ellos, mi hermano, de ellos. Pero espérate, impetuoso, envanecido, amadores de los deleites más que de Dios, amadores de los deleites más que de Dios. O sea, ya tú te vas haciendo idea, teniendo apariencia de piedad, que son esos que tú acabaste de mencionar, claro que sí, pero negando la eficacia de ella, dice que a estos evita. Evita, dice la palabra. ¿Me entiendes? O sea, mira, aquí no hay engaño. Si tú lees la palabra, te va a hablar de todo ese tipo de gente. Y ese tipo de gente no son nada más y nada menos que las señales de que Cristo está más cerca. Mira, de que su palabra se está cumpliendo. Hay una ola de personas que quieren acercarse a la iglesia y por personas con corazones duros y a veces hasta con falta de conocimiento le impiden a esa persona acercarse a Dios. A mí los otros días me escribe una persona conocida y me pregunta: ¿cuáles son los días de culto en tu iglesia? Yo le digo: bueno, nosotros tenemos culto, en mi congregación tenemos culto los miércoles a las 7:30 a 8 y tenemos culto los domingos, de 4:30 a 5 iniciamos. Ok, yo me encuentro raro que ella me pregunta eso y empiezo a hablar con ella. Y ella me dice: no, porque yo quería ir a una iglesia que está cerca de aquí donde yo vivo, pero aquí para tú asistir a esa iglesia tú tienes que ser cristiano. ¿Qué te parece? Que para yo asistir a una iglesia, para yo visitar una iglesia, yo tengo que ser cristiano como requisito. Y que ella no asista a esa iglesia porque instantáneamente tú vas, ya te llaman al arrepentimiento, que tú tienes que arrepentirte. Y ella me dice: yo sé, yo quiero agradar a Dios, yo siento que Dios me está llamando, pero tienen que darme mi tiempo, tienen que darme mi espacio. Así que las personas que sean pastores o sean líderes de las iglesias, por favor, vamos a pensar más en las almas, vamos a pensar más en el que necesita de Cristo. No podemos errarnos en doctrina y en formalidades para impedirle a las almas venir a Cristo. La iglesia es un hospital del alma. La iglesia siempre debe de estar abierta para todo el que quiera entrar. Siempre debe estar abierta. Por eso fue que Jesús, cuando llegó a la iglesia, al templo, y vio que era un mercado lo que había, lo que hizo fue que pateó todo lo que estaba ahí, porque se indignó. Mira, Nino, mira lo que pasa con ese tipo de personas. O sea, yo te estoy mostrando todo esto bíblico para que, ¿sabes?, mucha gente entienda, por la misma palabra, de ese tipo de personas. En Judas 1, versículo 3 en adelante, dice, habla de la falsa doctrina y falso maestro. Entonces dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, ¿verdad? Y está hablando del lado de lo que todo el mundo está buscando. Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, que contendáis ardientemente por la fe que fue alguna vez dada a los santos. Amén. Entonces tú dirás: ¿cómo así? Contender por la fe, o sea, defender la verdadera fe. Defender la palabra. La verdadera fe, ¿me entiendes? O sea, defenderla sin discutir. Exactamente. Ahora, más adelante lo dice. Como la estamos debatiendo tú y yo, se puede debatir. Claro. Entonces, ¿qué dice? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje a la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios que es el único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Sí, ¿me entiendes? Claro. Son personas que ya lamentablemente, lo dice la misma palabra, están elegidas para esa condenación. Son gente apóstata. Son gente
que te hablan de Dios, pero lo niegan con sus mismos hechos, como mismo lo mencionamos, ¿me entiendes? Sí. Es triste. Mira, cuando yo tuve la oportunidad de hablar con esa joven, que fue una muchacha que me escribió, para mí fue un poco como chocante el yo poder escuchar que ella me dice a mí que para ella visitar una iglesia, ella tiene que arrepentirse. ¿Tú sabes lo que es eso? Entonces decirle a una persona, ¿tú quieres visitar la iglesia? No, tú puedes venir, pero tienes que convertir, tienes que arrepentirte. Tú le estás diciendo que no quieres. Tú estás diciendo no entre. Obligándola a tomar una decisión que no le corresponde porque la decisión es personal. ¿Qué yo le dije? Yo le dije, mira, en mi congregación, donde yo voy, tú y todo el que quiera tiene la oportunidad de ir y de visitar. Claro. Sea 1 año, sea 2 años, sea el tiempo que tú necesites para que Dios salga a tu encuentro en uno de esos eventos, de esos cultos. Que el Dios se encuentre contigo y te diga, hoy es el día de salvación. Tranquilamente tú vas a decir, yo quiero a Cristo. Y vas a permanecer, ¿sabes por qué? Porque salió de tu corazón. Claro. No porque alguien o te empujó, no, que hoy es el día, que tú tienes que aceptar a Cristo, que no te vayas, que tú no sabes el día que te va a morir. No, a la persona hay que darle su espacio para que pueda tener un encuentro con Jesús. Claro. Habemos personas, y hay personas ahí afuera, que han tenido encuentro con Dios sin que nadie le predique. Sin que nadie le predique, eso es bíblico. Hay personas que se han encontrado con Dios sin que nadie venga y le siente y le diga, mira, hermano, tú tienes que acercarte a Dios, esto, aquello. Dios simplemente se place en tener un encuentro con esa persona. El Gadareno es un ejemplo de ello. El Gadareno no estaba buscando a Dios. No, y se encontró con Jesús. Y Jesús le sale al encuentro. Amén. Eso es sencillo. Claro. Entonces, predícame en 1 minuto de la salvación. A mí. Mira, es lo que te dije. La salvación, ¿sabes? Digamos que ya tú entiendes el concepto de lo que es Jesucristo, obviamente, ¿verdad? Sí, porque todo el mundo sabe quién es. No, porque hay personas que hay que predicarle en base a lo que ellos entienden. Hay personas que no tienen una idea ni siquiera de lo que es la Biblia, entonces ya es más extenso obligatoriamente. Pero una persona impía, ¿sabe? Que ya sabe lo que es Jesucristo. Es en base a la necesidad. Esa persona, hasta que no sienta la necesidad, no va a buscar a Dios. ¿Me entiendes? Porque se siente completo. Sí, ¿me entiendes? Completo, al contrario, mejor va a sentir que Dios para él es un estorbo porque le va a impedir beberse su traguito, tengo un amante, no puedo estar con la amante porque Dios prohíbe todo eso. ¿Entiendes? Al contrario. Por eso es que Jesucristo sale en el momento de apuro, de necesidad. El Gadareno estaba necesitado. Ahí salió Jesucristo. Sí. Jesucristo muy difícilmente, porque no es imposible, porque Dios hace lo que Él quiera. Dios es Dios. Aquí nadie puede cuestionar a Dios ni decir que Dios no puede. No, Dios hace lo que Él quiera, lo que Él entienda. ¿Me entiendes? Pero es muy difícil, te aseguro, que una persona que sí tenga el conocimiento de lo que es Jesucristo, que Jesús le salga al encuentro. O sea, es difícil. No te digo imposible, pero es difícil. Es difícil. ¿Por qué? Porque ya tú sabes quién es Jesús. Tú lo rechazas mejor. ¿Me entiendes? Sí, no, porque ¿me entiendes? O sea, eso es un caballero. Si tú lo rechazas, no va a entrar. Sí, exactamente. ¿Entiendes? Si tú lo rechazas. Entonces, eso es lo que pasa. La salvación debe ser una necesidad. Tú debes anhelarlo. Ahí es donde entra Jesús. Ya tú quieres acercarte a Él, Él se va a acercar donde ti. Tú lo necesitas, pues yo vengo. Jesús no le interesa a gente que no lo necesiten. Jesús quiere gente que lo necesiten. Es que si tú entiendes que no lo necesitas, ¿para qué Él va a venir a pedirte que te salve? Claro. Tú lo que le vas a decir, muchacho, yo quiero eso, yo quiero salvación, déjame quieto, yo estoy bien así bebiendo y haciendo de todo. ¿Entiendes? Ok. Un mensaje, Francisco, para esas personas que están en el mundo que tú tuviste. En ese mundo que no es más difícil. Es más que una atadura. No, es demasiado difícil. Pues, o sea, mira, es que a mí mismo. Pero se puede. Mira, te voy a dar un ejemplo. Se puede porque todo es posible porque Dios posible. O sea, Dios hace lo que, como te digo, lo que Él le place. Entonces, claro, ¿qué sucede? Es soberano. Yo, antes de estar aquí, cuando yo estaba en ese mundo, a mí me hablaban de Dios y yo escuchaba, pero no, simplemente no, ¿entiendes? No. ¿Entiendes? No hay gente más creyente en Dios que esa gente que están en ese mundo. Sí, pero cuando tú estás pasando por una situación. Ese es el detalle, ¿me entiendes? Realmente. Solamente en esa circunstancia. Mira, yo tengo amigos que hoy en día no están vivos ni siquiera. ¿Sabes? Se le pueden llamar amigos, ya están muertos.
Que están, te aseguro que están en ese lugar de tormento porque murieron en situación hasta de suicidio y de todo, ¿me entiendes? Yeah. Son personas que ya están condenadas. Entonces, ¿qué pasa? Ellos nunca salieron, a ellos se les predicó, a ellos se les habló. ¿Qué te podemos decir de ese tipo de gente? No todo el mundo se va a salvar. Aquí se va a salvar el que realmente quiera salvarse. ¿Me entiendes? Porque aquí hay personas que por más que tú le des la salida, ellos no van a querer salir. Es así. Por más que Dios lo impulse, ellos no van a querer que, ¿me entiendes? Salir, no van a querer. Debe ser un deseo. En el momento de desesperación que tú sientas que no haya salida, piensa en Jesucristo. Amén. Y yo te aseguro que Él te va a dar la salida. Así Amén. Fue que me sucedió a mí. Cuando yo tuve esa persecución, que creo que hablé de eso en un podcast anterior, que cuando yo tuve esa persecución, fui yo que dije, wow, yo necesito aceptar al Señor, porque yo tenía esa persecución de que sentía que me iban a matar y que me iban a matar. A mí me iban a matar, me estaban buscando para matarme. ¿Entiendes? Yeah. Entonces, hasta que yo no dije, wow, fui yo mismo que decidí. Porque ya a mí se me había predicado. Pero yo no quería, hasta que me vi en la necesidad. Es así. Bueno, ha sido muy edificante. Amén. La gloria de Dios. El compartir contigo este momento. Espero en Dios que hayan más espacio para nosotros poder conversar. Amén. Porque realmente me gustan conversar estos temas porque me edifican y yo sé que quizás podemos edificar a alguien más. Amén. No sabemos la vida que estamos tocando. Dios es grande y misericordioso. Así que ustedes que están de aquel lado, yo no sé la situación en la que pueda estar pasando, sea tú o sea un familiar o sea otra persona, pero sí sé de que la salvación está en la mesa. Amén. Dios está ahí. Amén. Solamente debemos de disponer de extender nuestra mano para recibirla. Amén, así es. La salvación es para todos, sin excepción. Así que como yo fui salvo, Francisco fue salvo, sacado del bajo mundo con el poder y la misericordia de Dios, amén. Pero todos extendimos nuestra mano para que llegara a nuestra vida. Amén. Tú puedes extender tu mano y recibirás salvación de Dios. Espero que esto sea de provecho y de bendición para ti y que Dios te bendiga y te guarde. Tu hermano Delvi y tu hermano Francisco. Dios le bendiga mucho. Dios le guarde.